Bueno, en cuanto a al requerimiento de antejuicio y solicitud de desafuero, yo creo que está llevando, me agrada el estilo de esta bancada, de esta asamblea que lo está haciendo de una forma express. Realmente no están haciendo lo que pasaba antes, lamentablemente, que se tomaban todo el tiempo que da la ley. Por supuesto, lo da la ley, no está mal. Sin embargo, al final lo que parecía era que faltaba un voto para desaforar a una persona presuntamente corrupta, señalada por actos no solamente de corrupción, sino que criminales en algunos de los casos, ¿verdad? Pero que fueron protegidos en el pasado y que ahora pues están saliendo a la luz, o evidentemente algunos seguirán en sus cargos, y es el caso de lo que estamos viendo en este momento del señor Romero, ¿verdad? Él enfrenta un juicio por enriquecimiento ilícito en materia civil, el cual todavía no está terminado. Sin embargo, el juicio por lavado de dinero es completamente independiente y autónomo. El delito de lavado de dinero no necesita de ningún delito base o fuente, es decir, sí generador, pero en cuanto a indicios, en la ley, el artículo 6 de la ley de lavado de dinero establece cuáles son los delitos fuente o de los cuales se puede cometer el delito de lavado de dinero. No significa que hay que probar el otro delito primero, sino que es el delito de lavado es autónomo, sino que son los indicios por los cuales se deben de llevar las autoridades o guiar las autoridades para perseguir el delito de lavado de dinero. Es un acto completamente diferente que, una vez determinado, que creo que así va a ser, que hay lugar de formación a causa, pues el procedimiento especial para los funcionarios desaforados inicia con la primera instancia en la Cámara Primera de lo Penal, a diferencia de cualquier ciudadano común procesado que inicia en los juzgados de paz, juez de instrucción y juez de sentencia. Pues ellos inician de una vez en lo que nosotros conocemos comúnmente como segunda instancia. Inician como primera instancia en la Cámara Primera de lo Penal, y que creo que es lo que va a pasar. Ya lo vimos también con el ex magistrado que está condenado, ¿verdad?, por el delito de agresiones. Porque él tiene todavía fuero. Son dos casos completamente diferentes. La Constitución establece una prohibición expresa para detener a los funcionarios públicos que gozan de fuero constitucional, y sin embargo a la misma vez establece una excepción para aquellos funcionarios que en flagrancia pueden ser capturados por ciudadanos civiles o por las autoridades. En ese caso lo establece el artículo 238 en el inciso final, que cuando se trata de delitos comunes graves, es decir, que supera los 3 años de prisión, puede ser detenido en flagrancia. Y es lo que presuntamente ha ocurrido en este caso, porque las autoridades gozan de sus actuaciones una presunción legal. Nadie está esperando que las autoridades cometan el delito de fraude procesal u otros, ¿verdad? Entonces, bajo la presunción de una actuación legal de las autoridades, podemos afirmar que no existe jamás ninguna detención ilegal. Lo que sucede es que, al igual que en el régimen, dice, son detenciones arbitrarias e ilegales. No, son delitos en flagrancia, igual que en este caso. Una persona que comete un delito dentro de las 24 horas está dentro de la flagrancia, y ese tiempo puede ser utilizado por cualquier persona, por cualquier autoridad, para hacer detenida a esa persona, solo que en el caso de los funcionarios que gozan de fuero constitucional, tienen que ser puestos a la orden de la Asamblea Legislativa, por lo que estamos hablando de cosas diferentes. El procedimiento de antejuicio por el cual se le va a remover el fuero y se va a procesar al diputado es un caso completamente diferente de este otro, por el cual se podrá incluso incluir dentro del antejuicio ya existente, porque no se va a iniciar otro. Si se le va a quitar el fuero en uno, pues ya no tendría casos ya sin fuero que se le inicie un nuevo antejuicio. Entonces tendrían que acumularse y conocerse por los dos delitos, para que, una vez removido el fuero, pues entonces procedan las autoridades a investigar tanto el tema del enriquecimiento ilícito, el lavado de dinero, aunque en el enriquecimiento ilícito yo creo que no va a proceder a nivel penal judicial, puesto que todavía no está finiquitado el civil, pero por el tema del lavado de dinero y por la resistencia agresiva, entonces ya tendría que ser requerido o puesto a disposición de la Cámara Primera de lo Penal, una vez que se determine que hay lugar de formación a causa. Sí, estaría que darle herramientas a las instituciones para que ejerzan su labor, en este caso el fortalecimiento de la sección de probidad. Y no solo de la sección de probidad, por supuesto, estamos en una guerra contra la corrupción. De la misma manera que hemos hablado en este espacio y en otros, en cuanto a la guerra contra las pandillas, todos vimos la contundencia con la que se hicieron reformas al Código Procesal Penal para poder combatir eficientemente y lograr resultados eficaces contra las pandillas, porque ellos siempre tienen demasiados fondos, tienen demasiado dinero y siempre están actualizándose, modernizándose de una manera que las autoridades siempre iban detrás, y siempre se cometió el error de querer adecuar las leyes a la realidad vivida. Ahora es diferente, adecuamos las leyes, al revés, siempre habíamos adecuado la realidad a las leyes, y eso no podía ser, no encajaba a la realidad de lo que estaba normado. Entonces se cambió la normativa para poder combatir a las estructuras. Lo mismo tiene que hacerse acá.
No podemos esperar que una ley de enriquecimiento ilícito que tiene más de 50 años de antigüedad sirva para combatir el flagelo tal cual está desarrollado en la actualidad. Entonces tenemos que hacer, al igual que en el combate o la guerra contra las pandillas, ahora en la guerra contra la corrupción, reformas y emisión de leyes de una forma eficaz para que sea eficiente esta verdadera combate a la corrupción, y eso pasa por fortalecer principalmente la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, dotarla de fondos, de personal, pero especialmente de herramientas legales que permitan salir de esa mora de más de 10 años que tenemos en los casos. Y también yo haría delito, es decir, yo le daría la categoría de ilícito penal al hecho que los funcionarios no presenten las declaraciones de probidad, porque en la actualidad lo que pasa es, todos los que vemos presos por lavado de dinero salieron de la sección de probidad por un juicio de enriquecimiento ilícito. Entonces, ¿qué necesitamos fortalecer ahí? Pero a los funcionarios les resulta más barato pagar una multa o que prescriban los 10 años que establece el artículo 240 en su inciso final de los juicios de enriquecimiento ilícito, que presentar la declaración de probidad. Entonces, presentar la declaración de probidad, en mi opinión, si se quiere hacer así como se hizo, ser parte de la estructura terrorista es delito. Entonces, no presentar la declaración de probidad cuando debe presentarse no puede ser acarreador únicamente de una multa que yo elijo pagar, y así no me meto en problemas penales posteriormente porque nadie me va a poder investigar. Entonces, hay que hacer una reforma estructural urgente de todo el aparataje para procesar, para combatir verdaderamente la corrupción, tal como se hizo en la guerra con las pandillas. En cuanto a dos de los magistrados, me parece que se siguieron todos los requisitos. Hace falta ver el dictamen si está debidamente fundamentado, porque eso también falta. Hace falta ver por qué esos magistrados sí cumplían los requisitos mayormente que los otros, porque, es decir, por qué tienen esa preferencia, por qué se consideró que era, digamos, sobresaliente sobre el resto de candidatos el currículum de estos electos. Pero la magistrada presidente pues adolece de lo que en el pasado la jurisprudencia ha catalogado como una elección inconstitucional, en tanto tiene una vinculación, o podría presumirse que hay una vinculación material que en el pasado ha servido para que la Sala Constitucional declare inconstitucionales muchos nombramientos de personas que incluso ni siquiera estuvieron afiliadas a partidos políticos, sino que simplemente su comportamiento denotaba una vinculación material. Formal, en tanto están inscritos en el partido, y material, pues uno se identifica con el proyecto partidario. Habían personas que ni siquiera estaban vinculadas ni formalmente, pero se consideró que materialmente sí lo estaban y se declaró inconstitucionalidad en sus nombramientos. Esta magistrada actual o electa, pues hace menos de 2 años estuvo formando parte, sí es cierto que no llegó a candidata, fue precandidata, pero estuvo afiliada formalmente al partido Nuevas Ideas. Por lo tanto, cae dentro de la categoría ya establecida dentro de una jurisprudencia, y lo que tendría que hacer, si la sala va a cambiar la línea, es fundamentar por qué. Y ahí es importante que el Valdivieso tiene un amparo que metió hace años o introdujo hace años al sistema. Las salas de lo constitucional anteriores no le han dado solución porque a él se le violó su derecho a postularse, en su aspiración política de formar parte de una institución de estas, y se le denegó su derecho porque se adujo que aunque no estaba afiliado a un partido tenía vinculación material. Pero entonces no pueden haber penas perpetuas. ¿Hasta cuándo se va a considerar que una persona que renuncia hoy a un partido político y dentro de 10 años, no, mire, como hace 10 años usted era parte de ese partido, usted continúa teniendo una vinculación? Eso no puede existir, la Constitución lo prohíbe y además no tiene sentido. Entonces tienen que haber parámetros claros a partir de que, porque puede ser el caso de esta magistrada actual. Esta magistrada puede ser renunció hace 2 años y ya no tiene ninguna vinculación. Ahí entrará a analizarse cómo ha sido su comportamiento en el Instituto de Acceso a la Información Pública para ver si todavía tiene una vinculación material. Pero son aspectos que no están decididos por ninguna sala y que tiene que establecer esta nueva sala que está en este momento, cuáles van a ser esos parámetros, porque sanciones eternas por haber pertenecido a un partido político no puede ser la solución definitiva.